Buenos días, ¿cómo están? Ve sacando tu Biblia, tu palabra, porque hoy vamos a aprender. Bien, ¿cuántos han escuchado o volvieron a escuchar las dos prédicas de los 2 domingos pasados? ¿Sí? Espero que sí, porque hoy vamos a ver cómo estas dos cosas que acabamos de aprender, cómo se complementan, porque está muy bien que sepamos que nuestra fe es probada, ¿cierto? Y también está muy bien que sepamos cuál es nuestro temperamento o cuál es nuestro carácter y qué es el carácter. Pero esta mañana vamos a ver cómo es que estas dos cosas se relacionan y trabajan para nuestro bien. Pero antes de continuar, hemos aprendido y estamos aprendiendo sobre la oración, ¿cierto? Así que antes de comenzar, pongamos este tiempo en manos de Dios para que sea Él el que hable a tu corazón y a mi corazón. Así que cierra los ojos, inclina tu rostro. Padre, esta mañana nos presentamos delante de ti, sabiendo que tú escuchas la voz de tus hijos, Padre. Este tiempo queremos que nos honres con tu presencia, que tu Espíritu Santo se derrame en nuestros corazones, y que tu palabra, Señor, sea predicada fielmente y se haga carne en nuestro corazón. Señor, somos vasos de barro que contenemos tu gloria y por eso estamos más que agradecidos, Padre. Te pido, Señor, que sean tus palabras las que inunden mi boca y seas tú, Señor, hablando a través de mí, porque sin ti, Padre, nada somos y siervos inútiles somos también. Este tiempo es tuyo, Señor. Háblanos conforme a tu palabra para que podamos vivirlo y ser cada vez más parecidos a Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, pues este mensaje lo titulé La fe y el carácter probado. En semanas anteriores, como les decía, vimos que hay ciertas cualidades que se requerían para servir. Una de ellas es que tuviéramos un carácter probado. Después vimos que nuestra fe iba a ser probada y hace 8 días veíamos el temperamento y el carácter, y en las casas de estudio hicimos algunos ejercicios, ¿cierto? Para saber cuál es nuestro temperamento, y bueno, ahí dieron muchas sorpresas. Incluso seguramente tú te sorprendiste al saber que eres flemático, colérico o alguno de estos temperamentos que ya se han descrito, que es solamente una forma de clasificarlos, ¿no? Pero que la verdad es que son muy atinados en ciertas cosas. Bueno, todos hemos aprendido ya que nuestra fe es probada. Y nosotros somos sometidos a pruebas y sabemos hoy y entendemos que cuando nuestra fe es probada no es en contra nuestra, sino es para que nuestra fe sea afianzada en Cristo. Amén. Y después vimos el carácter y el temperamento, que no son lo mismo. Entendemos que el carácter es el resultado de un temperamento controlado. ¿Y qué es nuestro temperamento? Solo es un repaso, esto ya deberíamos tenerlo quizás fresco en la memoria. Y vemos que el temperamento es algo con lo que tú y yo nacemos y es no modificable. Este temperamento está en nuestros genes, está en ti, está en mí, y es algo que el Señor está dentro del diseño de Dios. Y el carácter es la manifestación de ese temperamento controlado o sin domar. Y veíamos en la casa de estudio este ejemplo de un caballo, que también yo he utilizado, el ejemplo de un caballo, que un caballo cuando está en vida salvaje, ¿cómo es? Arrebatado, brinca, salta y tiene mucho ímpetu y mucha fuerza, ¿sí? No está domado. Imaginemos que así es tu carácter y mi carácter, un caballo desbocado. Pero cuando llega una persona experta, un jinete, a domar a este caballo, ¿qué es lo que hace? Empieza a darle cuerda. Dar cuerda es que le atas una soga y empiezas a hacer que ande en círculos, y poco a poco el carácter del caballo se va domesticando. Sin embargo, las cualidades del caballo no han desaparecido.
¿Sí? No ha dejado de ser fuerte, no ha dejado de ser de alguna forma salvaje, controla sus impulsos. ¿Me van siguiendo hasta acá? Así que imaginemos que tu carácter es ese caballo indomable, hasta parece nombre de telenovela, ¿no? Y el jinete experto es Cristo, que nos va a estar enseñando a dominar nuestro temperamento. Muy bien, vamos a ahondar un poco más cómo es que entonces el carácter probado y la fe trabajan para nuestro bien. El carácter y la fe siempre van de la mano, así como hemos enseñado que la humildad y la misericordia siempre van de la mano. La fe y el carácter también son mejores amigas y siempre van de la mano. Pero antes de poder abordar esto necesitamos definir qué es la fe. Yo sé que si a muchos de ustedes les pregunto hoy qué es la fe, seguramente me van a decir la definición de Hebreos 11, que dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y es una definición que es correcta, pero hemos aprendido que la fe es mucho más allá de eso. La fe en el original es la palabra pistis, y esta palabra fidelidad significa, y esta palabra fe significa fidelidad, fieles, fe, persuadir a alguien. En otras palabras, Dios todo el tiempo está persuadiéndonos de hacer lo que a Él le agrada. Eso es fe. Y la palabra fe también significa fidelidad. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ahora bien, nuestra fe, cuando entendemos esta definición de es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, significa que estamos confiando ¿en quién? ¿Están acá conmigo? En Dios. ¿Estamos confiando en quién? Estamos confiando en Dios de que Él va a hacer algo y tenemos certeza de que eso va a suceder. Eso es fe, ¿sí? Y es la convicción de lo que no se ve. Estamos seguros que la situación que hoy no estamos viendo, en un futuro va a suceder. Pero no porque tú y yo la podamos provocar, sino que esta situación, ¿de quién depende? De Dios. Y tenemos completa certeza, seguridad y convicción en el corazón, por medio del Espíritu Santo, de que Dios es fiel a sí mismo, fiel a su nombre, y por amor a su nombre va a hacer eso que ella dijo que va a suceder. Dios es fiel a su palabra. Y entendemos que Dios se agrada en la obediencia. A Dios le agrada que siempre lo estemos obedeciendo. ¿Cuántos recuerdan la historia de Saúl, que se encuentra en 1 de Samuel 15:22? La historia de Saúl, en resumidas cuentas, es que es ungido el primer rey de Israel por mano del profeta Samuel. Y una vez que ha sido ungido rey, empieza a tomar acciones como rey. Pero en algún punto de la historia, el profeta Samuel le dice a Saúl que tiene que acabar con todos los amalecitas. Y Saúl, él, entre comillas, muy obediente, va a hacer guerra con los amalecitas, pero no los destruye completamente, sino que toma por prisionero al rey. Y Dios le había dado la instrucción que acabara con todo, con el ganado, y que no tomara nada, porque quería borrar de la faz de la tierra a todos los amalecitas. Ese es el mandato de Dios. Sin embargo, ¿qué hizo el rey Saúl? Has de recordar la historia. El rey Saúl capturó al rey, dejó a lo mejor del ganado, y algunos del ejército, algunos del pueblo, tomaron también tesoros para enriquecerse. Es entonces cuando llega el profeta Samuel y le dice: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros.
Así que Dios se complace muchísimo más en que tú lo obedezcas que en lo que tú y yo podamos hacer. ¿Me van siguiendo hasta acá? Así que nosotros debemos de tener fe y obedecer, sabiendo que la situación por la que te encuentres pasando sea muy dura. Tienes que tener la certeza de que Dios está contigo. Si de verdad nosotros conociéramos a Dios en profundidad, sabríamos lo que le agrada. Te lo voy a repetir, si de verdad conociéramos tú y yo a Dios en profundidad, sabríamos lo que le agrada. Y hoy la única forma de que tú y yo podamos conocer a Dios es por medio de ¿qué? De su palabra y a través de la oración. Hemos estado viendo todas las mañanas en el discipulado la oración. Y vimos ciertas características que tenemos que reunir para poder orar de una manera eficaz. ¿Y cómo vamos a saber que vamos a orar si no leemos nuestra palabra? Así que la forma en la que tú y yo nos podemos relacionar con Dios de una manera muchísimo más intensa es a través de la oración, y es orando lo que está escrito aquí. Ahora va tomando un poquito más de forma la fe. Sabemos que la fe es fidelidad. Fidelidad de Dios, ¿a quién? A sí mismo, a su palabra, por amor a su nombre. Así que lo que tú estudies aquí, escudriñes aquí y lo hagas carne en tu corazón, se va a cumplir. Se va a cumplir o se va a cumplir, porque Dios es fiel a su palabra. Si Él lo ha dicho, Él lo hará. ¿Sí? Entonces, fe es fidelidad. Y se trata de que Dios nos está persuadiendo todo el tiempo de hacer lo que a Él le agrada. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces, la fe es fidelidad. Y la fe es que Dios todo el tiempo nos está persuadiendo de hacer lo que a Él le agrada, porque le agrada que le obedezcamos. Por tanto, nosotros conocemos lo que le agrada a través de la Escritura. De tal forma que cuando leemos la Escritura, gracias a su Espíritu Santo que mora en nosotros, podemos entender esta palabra y podemos saber lo que tenemos o lo que no debemos hacer, o más bien, lo que decidamos no hacer. ¿Y a qué voy con esto? El cristianismo no es una religión que prohíbe. El ser hijo de Dios no es que Dios esté subyugándote todo el tiempo y diciéndote tienes que hacer esto, si no, mira, va a venir sobre ti. No. El ser un cristiano, el ser un creyente verdadero no es algo restrictivo, porque entendemos que donde está el Espíritu del Señor, allá hay ¿qué? Libertad. Pero ¿qué tipo de libertad es la que tenemos hoy en día? Tenemos una libertad de ser libres del yugo del pecado. Antes, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ni tú ni yo éramos capaces de ¿qué? De obedecer a Dios, porque no lo conocíamos, porque no nos interesaba. Quizás habíamos escuchado hablar de un Dios, pero no nos interesábamos en Él. No queríamos sujetarnos a lo que Él decía, no nos gustaba obedecer. Pero hoy que tú y yo, gracias a Dios, estamos injertos en su árbol, que podemos pertenecer a su iglesia, tenemos la capacidad de obedecerle. Y por amor a Él, decidimos no hacer cosas. Te voy a poner un ejemplo. A lo mejor te dicen, vamos a una fiesta, y tú vas a una fiesta, te invitan, estás ahí con tus amigos, le estás pasando chévere, le estás pasando bomba, y de repente te dicen, ¿por qué no te echas una cerveza? Y tú dices, no, gracias. Y te dicen, ¿qué? ¿Acaso tu religión te lo prohíbe? No, mis hermanos. Dios no es que lo prohíba. Simplemente es que si nosotros lo conocemos a profundidad, si entendemos lo que a Él le agrada, vamos a decidir hacer lo que a Él le agrada. De tal forma que nosotros podemos decir, no quiero beber una cerveza, no porque no pueda, sino porque no quiero faltarle a mi Dios.
Y si en esa reunión por alguna razón llegases a encontrar algunos hermanos, que está medio complicado, pero imagínate que te llegas a encontrar a alguien ahí de la iglesia en esa reunión y quizás es un nuevo creyente, quizás está empezando a conocer de la palabra, por amor a tu hermano también no vas a beber la cerveza porque no quieres ser piedra de tropiezo. ¿Me van entendiendo? Un cristiano, un hijo de Dios, decide no hacer las cosas que ofenden a Dios porque lo conoce. Así lo obedecemos, mostramos adoración a través de la obediencia. Entonces, ¿cómo podemos agradar a Dios hoy si antes no teníamos el deseo de conocerle? Porque Dios ha puesto su fe en nosotros. Acuérdate cuando estabas en el mundo. No mucho, nada más un poquito. Acuérdate cuando estabas en el mundo. No tenías ni las ganas de obedecer, no tenías la facultad de obedecer, no tenías la forma de agradar a Dios porque simplemente no lo conocías. Y eso es porque no tenías fe. La fe viene por el oír, ¿y oír qué? La palabra de Dios. Vamos a Efesios 2:8 rápidamente. Vamos a encontrar que la fe es algo que Dios nos da. Es algo que ni tú ni yo podemos producir. Dios nos da la fe. ¿Qué dice Romanos 2:8? Porque por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? De la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dios es el que nos ha dado la fe. La fe es algo que ni tú ni yo podemos producir. Ahora, como hemos aprendido, nuestra fe, una vez que somos hijos de Dios, una vez que confiamos en Él, una vez que estamos injertos dentro de la iglesia, nuestra fe va a ser probada. Después de que nosotros hemos aprendido algo, siempre viene una prueba para demostrar que realmente lo hemos aprendido. Y piensa en este ejemplo, cuando tú estabas en la primaria o estabas aprendiendo aritmética básica, la maestra llegaba y te enseñaba a sumar, a restar, a multiplicar y a dividir, y después de un par de meses quizás de hacer muchísimos ejercicios, de ejercitarte en aritmética, ahora sí venía el temido examen. Y el examen era para demostrar que realmente tú habías aprendido a sumar, a restar, a dividir y a multiplicar. ¿Cierto? Bueno, es lo mismo cuando aprendemos de su palabra. Cuando tú y yo estamos aprendiendo de la palabra y hemos aprendido lo que a Él le agrada, va a venir la prueba para que nosotros nos sigamos ejercitando en aquello que hemos aprendido. ¿Sí? Por eso es que la fe, bien lo decía el pastor, la prueba de la fe no es en contra de nosotros, sino es a favor de nosotros. Las pruebas son a favor nuestro, porque Dios quiere cimentarnos aún más en la fe, que nos arraiguemos en Él, que dependamos aún más en Él, y con esta fe entiéndase que Dios es fiel. Y si Dios es fiel, significa que en la peor de las circunstancias, Dios está contigo. Dios jamás te dejará ni te abandonará, como dice su palabra, y estará con vosotros todos los días de nuestra vida. No sé si alcanzas a ver la preciosura de esto. Cuando estabas muerto en tus delitos y pecados, no tenías esta garantía, no podías conocer a Dios, y todo aquello a lo que tú te enfrentabas, lo hacías bajo tus fuerzas, esperando lo mejor. Y cuando salía mal, híjole, te me venías abajo. Recordemos lo que dice Santiago, y lo dijo Moy en la mañana, Santiago 1:2-4. Hermanos míos, tened por sumo gozo, ¿cuándo qué? Os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y el 4, mas tenga la paciencia, ¿qué? Su obra completa, para que sean perfectos y cabales sin que os falte alguna cosa. Así que vamos entendiendo
con este versículo cómo la fe y el carácter se van tomando de la mano. Nuestra fe es probada en la peor circunstancia que tú te puedas imaginar. En la toma de una decisión es que tu fe es probada, porque el Señor quiere que aprendamos a depender de Él. Pero es súper importante que entendamos que el soportar esta prueba no lo vamos a hacer con nuestras fuerzas. Lo vamos a hacer sujetados ¿de quién? De Dios, ¿sí? Nuestra naturaleza caída no nos deja terminar las cosas. Y miren lo que está diciendo Santiago aquí: mas tenga la paciencia su obra completa. Es decir, una vez que tú, hermano, estás dentro de la prueba, la tienes que terminar. Una vez que tú estás dentro de la prueba, la tienes que terminar. Pero esta naturaleza caída que nosotros tenemos es la que nos hace abandonar el propósito de la prueba. Esto mismo le pasó a Adán y a Eva. Sí, fueron probados. Sí, Dios tenía control de esa situación. ¿Y qué hizo? ¿Tú crees que Dios no sabía que la serpiente se encontraba en el Edén? Claro que sí. Dios tiene control de todo, es omnisciente. Así que cuando la serpiente se presenta delante de Eva, y le dice: ¿con qué Dios ha dicho? Con esas palabras, lo que está haciendo la serpiente, lo que está haciendo el diablo es infundir duda en el corazón de Eva. Y es ahí cuando se comete el pecado. En ese momento le faltó fe a Eva, porque dudó de la fidelidad de Dios en la prueba. Y como le faltó fe a esa prueba, y él y ella conocía a Dios porque lo escuchaba y lo veía pasear por el Edén, fue que cayó en desobediencia y pecó. Y la historia la conocemos todos. Henos aquí. Si Eva no hubiera pecado, no conoceríamos atributos de Dios y características de Dios que hoy tú y yo nos podemos gozar. No podríamos conocer del amor invaluable de Dios. No pudiéramos conocer de la misericordia inagotable de Dios. No pudiéramos conocer de la gracia de Dios. Todo eso, mis hermanos, Dios es fiel en cumplirlo. Todo esto. Recuerden que fuimos creados ¿a qué? A su imagen y semejanza. Y ya entendimos que cuando hablamos de su imagen y semejanza es que Dios ha compartido atributos comunicables con nosotros. Es decir, Dios ha compartido su paz con nosotros, ha compartido santidad. No podemos ser 3 veces santos como Él, pero sí podemos ser santos. Estamos llamados a la santidad, estamos llamados a la paciencia, estamos llamados a mostrar misericordia, estamos llamados a demostrar amor, en fin, tantos atributos que Dios tiene que ha comunicado a nosotros. Y esta imagen de Dios hoy en día sabemos que está distorsionada. ¿Por qué? Por el pecado. Y esa distorsión de la imagen de Dios es la que nos hace abandonar las pruebas. La falta de fe nos hace abandonar las pruebas. Pero también hemos aprendido que hay una maravillosa respuesta de Dios en nuestro pecado cuando entendemos que Dios hoy nos está volviendo la imagen de su Hijo Jesucristo. Así que las pruebas, mis hermanos, ya lo entendimos también, es el propósito de Dios, que nosotros seamos a la estatura de un varón perfecto que es Jesucristo. Vamos a Efesios 4:11, ahí adelantito, unas hojitas adelante. Dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de ¿qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación de del cuerpo de Cristo. 13, subráyalo, ponle LEDs, hasta que todos lleguemos ¿a qué? A la unidad de ¿qué? De la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Con esto, mis hermanos, ya empezamos a dibujar entonces cómo es que la fe, la prueba de nuestra fe, se relaciona con nuestro carácter. Cuando tú y yo estamos sometidos en alguna prueba,
lo que estamos haciendo es quitarle la posibilidad de Dios de que cree en nosotros el carácter que más se parezca a Cristo. Te lo voy a repetir. Cuando tú y yo nos salimos del propósito de la prueba, que es que cada vez nos parezcamos más a Cristo, le estamos quitando a Dios la oportunidad, por así decirlo, de que forme el carácter de Cristo en nosotros. Cuando no estamos afianzados en la fe, cuando no tenemos por certeza que Dios es fiel en las pruebas, nuestra misma naturaleza nos hace salir de esas pruebas. Y lo peor que puedes hacer es que busques consejo fuera de la iglesia, fuera de la palabra de Dios. Es lo peor que puedes hacer. Porque tú puedes estar sometido a una prueba y decir: Señor, esta prueba ya llevo mucho tiempo en ella, nada más no veo luz, simplemente creo que me estoy hundiendo más y más, y como veo que tú no estás respondiendo y haciendo lo que yo creo, voy a hacer lo que creo que es mejor. Y entonces accionas algo, y cuando terminas esa prueba, según tú ya la resolviste, te aseguro que el resultado no es el esperado, no es lo que tú querías. A lo mejor nada más me ha pasado a mí, que por mi naturaleza caída y mi desesperación de querer resolver mejor que Dios, entre comillas, el resultado esperado no es el mismo. No salimos del propósito de Dios ante las pruebas. Por eso dice Santiago: mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Qué se requiere en una prueba? Paciencia. Paciencia. Que domines tu carácter. Si tu temperamento es melancólico quizás y tu prueba es difícil y no ha sido formado tu carácter, ¿qué va a pasar? Te me vas a deprimir, te me vas a venir al piso. En cambio, si eres muy colérico y tomas decisiones abruptas y tu carácter no ha sido formado como el carácter de Cristo, vas a decir: Señor, ya me cansé de esperarte, yo voy a resolver, y resuelves, y la situación no termina siendo la mejor. ¿Van viendo cómo se une la prueba de nuestra fe con el carácter? Por eso son tan importantes las pruebas, y que no nos salgamos de las pruebas. Porque queremos alcanzar esto que estamos leyendo aquí en Efesios 4:13, que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Y ya hemos aprendido que ese es nuestro propósito en la vida. Tu propósito no es ser presidente de la república, tu propósito no es ser el mejor en tu empresa, tu propósito no es ser el hombre del año, la mujer del año, el hijo del año. Ese no es tu propósito. El propósito es ser cada vez más parecido al carácter de su Hijo Jesús. Amén. Cristo, a través de que prueba nuestra fe, va a hacer que nos parezcamos cada día más a Él. Y una pregunta quizás tonta: ¿cómo va a ser nuestro carácter probado ahora? Con pruebas. Después de que nosotros tenemos fe y sabemos que Dios está con nosotros en las pruebas, teniendo certeza de que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y que estará con nosotros hasta que Él regrese, y que su Espíritu mora en nosotros, nosotros entendemos que eso es fidelidad, entendemos que eso es fe. Cuando llegue la prueba, para que nuestro carácter sea formado, no abandonaremos la prueba. Porque la peor situación que tú y yo podamos estar pasando no se compara con lo que vivió Jesús. Nunca, nunca. Y sabes que esto es lo hermoso de Dios, que si tú a mitad del proceso te sales, Dios es tan hermoso que va por ti de la orejita y te vuelve a meter a la línea y te dice: hijo mío, no has terminado la prueba, y te vuelve a someter a ella. Y aquí encontramos también fe. Filipenses 1:6, rápido, ve ahí a tu Biblia. Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso es fe también. Él terminará la obra en ti y en mí, hermano.
Él es fiel a su palabra. Si Él dice que empezó una obra, la va a terminar. La va a terminar. Sin embargo, vuelvo a lo mismo, nuestra naturaleza caída nos hace dimitir de los asuntos. ¿Cuántos de aquí han empezado un rompecabezas de más de 1000 piezas y lo han terminado? Una persona. Yo he empezado esos rompecabezas y digo, ay, ya, solamente llevo la esquina. No, gracias. Y la dejas a la mitad y dices, no, ya. O empezaste a estudiar una carrera y de repente la dejaste a la mitad porque dices, ay, no, ya esto no es para mí. O quizás te gusta mucho la carpintería y empiezas a construir una mesa y como te quedaron las patas para arriba, dices, ay, no, esto ya no es para mí. Yo, gracias a Dios, tengo una esposa que me ayuda a construir las cosas. Una vez armé un mueble y me quedó bien chueco. Y me dice, a ver, yo te ayudo, chaparrito. Y quedó derechito. Mis hermanos, cuando estás en la prueba, lo peor que puedes hacer es ir a buscar consejo fuera de la iglesia. Porque déjame decirte algo, el mundo siempre busca un resultado. El mundo siempre está buscando un resultado y ese resultado no es acorde a lo que Dios tiene preparado para ti, para mí. Así que si tú eres creyente y estás dentro de la prueba y vas con tu papá, con tu mamá, con tu hermano, con tu vecino, con una persona que no es creyente, te va a decir, ¿sabes qué? Yo en tu situación ya lo hubiera hecho así. Y tú dices, sí, tiene sentido, tienes razón, lo voy a hacer. Y cuando haces eso, ese momento te está saliendo de los procesos de Dios. Y se vuelve un círculo vicioso, porque entonces Dios te va a enderezar nuevamente al camino y cuando te salgas te va a volver a retomar y vas a decir, Señor, ¿por qué no salgo de esta prueba? Bueno, hijo, escucha mi palabra y termina el proceso, porque yo estoy obrando en ti y la obra que yo empiezo, yo sí la acabo. Porque Dios no es hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios lo dijo, Dios lo va a hacer, hermano. Y ahí debería estar nuestra fe. Ahí deberíamos estar sujetos y confiando en Dios, que la prueba, por muy difícil y horrible que sea, Dios la resuelve de la mejor manera. Y ¿sabes qué? Gloria a Dios que estas pruebas están en su mano y no en las nuestras. Porque si las pruebas estuvieran en nuestra mano, te aseguro que ni tú ni yo estaremos sentados hoy aquí. Ya no sabríamos dónde estuviéramos. Gracias a Dios, todas nuestras pruebas Él las tiene bajo su mano, bajo su poder. Gloria a Dios por eso. Amén. Él resuelve mejor de lo que tú y yo podemos entender. Ni tú ni yo tenemos la facultad de hacer algo en nuestro beneficio, por nuestra naturaleza corrupta. Por tanto, si nosotros no podemos hacer absolutamente nada para que nuestra fe crezca, significa que entonces la fidelidad de que nuestra fe va a crecer no está en nosotros, sino que viene de Dios. Cuando los apóstoles le dijeron a Jesús, aumentanos la fe, estaba suponiendo que Dios es el que haría la obra. Le piden al Señor, aumentanos la fe. No dijeron, Señor, ¿qué hacemos para que nuestra fe aumente? No, le dijeron, Señor, aumentanos tú la fe, porque el hombre es incapaz de hacer algo a su favor. Entonces, la fidelidad de Dios en las pruebas hará que nuestra fe crezca. Eso es fe. Se oye como redundante, pero entendemos que la fe es fidelidad. Dios es fiel a su palabra, dijo que empezó la buena obra y la terminará. Hermano, Dios no ha acabado contigo y dale gracias a Dios a eso. Porque el día que acabe contigo vas a estar en su presencia. Así que si sigues aquí es porque Dios sigue formando tu carácter, sigue aumentándote la fe. Y Él dijo que lo empieza y Él sí lo va a acabar. La fe es tener completa seguridad de que Dios va a ser fiel a lo que Él ya ha dicho en su palabra y lo que Él ya ha dicho se va a cumplir sí o sí, porque Él es un Dios inmutable.
Dios no cambia, es el mismo desde la eternidad pasada y lo será cuando Él regrese, y hasta que tú y yo perdamos la conciencia seguirá siendo Dios, porque Él no cambia. Si Él dijo que se va a cumplir algo, se va a cumplir. Está escrito en su palabra. Eso es fe, saber que lo que Dios ha dicho se va a cumplir por amor de su nombre. La fidelidad de Dios a sí mismo. Nosotros no podemos ni siquiera cumplir la promesa a nuestros hijos de que hoy lo íbamos a llevar al cine. Y Dios lo que promete, lo cumple. Así que nuestra fe y nuestro carácter van de la mano. La fe debe ser probada. Cuando hemos aprendido lo que dice la Escritura y estamos empezando a vivir lo que la Escritura dice, va a venir la prueba sobre nuestra fe. ¿Cuál es el objetivo? Que tengamos y nos parezcamos más a Cristo. La prueba de nuestra fe tiene como objetivo formar en nosotros un carácter maduro. Un hombre maduro, un hombre sabio, un hombre que sepa gobernar su carácter. Esa es la prueba de nuestra fe. Para que cuando venga esta dificultad, tú no salgas huyendo despavorido o te me vengas abajo cuando veas que todo se está derrumbando delante de ti. Porque cuando tu fe, tu carácter no es probado, entonces vas a venirte al suelo, vas a arremeter contra todos, vas a estallar en ira, vas a incluso hasta renegar de Dios, porque tu temperamento va a salir a flote, porque el carácter de Cristo no ha sido formado en ti. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? ¿Están aquí conmigo? Así que la fe, la prueba de nuestra fe nos va a ayudar a modelar el carácter, porque si confiamos que Dios es fiel a su palabra, entonces sé que el Espíritu Santo está conmigo y el carácter del Espíritu Santo va a estar, y la obra del Espíritu Santo va a estar operando en mi carácter, y cuando esté en esa prueba ya no voy a salir huyendo, ya no me voy a deprimir, ya no voy a renegar de Dios, ya no me voy a irar en tantas cosas, porque Dios tiene el control. Amén. Tengo la fortuna de estar casado con una odontóloga, con una ortodoncista. Y ahora que yo he estado un poquito más pegado con ella, hablando en la consulta, a eso me refiero, ella me empezó a explicar cómo funciona la ortodoncia. La ortodoncia, ya saben de qué se trata, ¿no? De enderezar los dientes. Y hay algo que yo no sabía, que seguramente tú tampoco, es que tú puedes ver un bracket a simple vista, ¿no? Y tú lo ves, pues, un fierrito normal. Pero cuando lo volteas y te acercas, ves que cada bracket, y perdón doctora si digo algo que está chueco, pero lo que tiene el bracket atrás es una angulación. Y aparte, prácticamente requieres de dos cosas para hacer ortodoncia. Muchas más, pero en esencia son dos cosas. Uno es el bracket mismo y lo siguiente es el alambrito que va frente a los brackets. ¿Cuántos han usado brackets aquí? ¿No? Es molesto. Las primeras veces que te lo pones duele mucho. Así que si tratamos de hacer esta analogía, y los alambres que te ponen son de diferentes calibres, son de diferentes materiales, algunos son cuadrados, otros son redondos, y según el tratamiento del médico es la forma en la que se van a estar moviendo los brackets, los dientes. Ahora imagina que el diente chueco, porque todos nacemos con dientes chuecos, ojalá tuviéramos una mordida perfecta, ¿no? Pero eso es obra del pecado también, aunque no lo crean. El bracket y el alambrito son, imagínense, la prueba de Dios. La prueba de la fe. Y tu carácter es el diente todo chueco. Tu temperamento, es el diente todo chueco. De tal forma que cuando se pega el bracket al diente y se le pone el alambrito y se empiezan a mover los dientes, eso es lo que duele.
¿no? Duele horrible. Claro que hay algunos masoquistas que después de 3 meses dicen, ya que me cambien el arco porque me gusta que me duela. Y sí, a veces se siente rico que te duela un poquito. Pero nuestros dientes, nuestro temperamento está todo chueco. Así que Dios tiene que ponerte un bracket y un arco para que se empiece a mover tu carácter y el diente se vaya alineando a como quiera. El plan de tratamiento lo hace un odontólogo, claro, pero el plan supremo lo hace Dios en tu vida. Amén. Así que la prueba de la fe va a resultar en un carácter probado. ¿Me van siguiendo? Para que nuestro temperamento sea controlado por nuestro carácter piadoso, porque Dios forma en nosotros un carácter piadoso, la fe debe ser probada. ¿Cómo es probada? Por medio de un bracket y un arco. Por medio de las pruebas. Todas las pruebas que el Señor ponga por delante serán para formar en nosotros el carácter ¿de quién? De Cristo. Ahora, a lo mejor nunca habías pensado en esto. Pero todas las personas que escribieron, los más de 40 autores que escribieron la Biblia, inspirados por el Espíritu Santo, Dios los dejó como son. ¿A qué me refiero? Que Dios no intervino en su temperamento. No. Dios no intervino en cambiar su temperamento. Dios intervino en cambiar su carácter. ¿Cómo lo sabemos? Tenemos de ejemplo a Moisés, un hombre iracundo, ¿sí? Que sí, Dios lo mandó al desierto a ser probado, claro, pero le bastó una sola cosa para que no entrara a la tierra prometida. ¿Cuál fue? Golpear la peña. En ese momento, y yo lo decía alguna vez, tienes acá 2 millones de personas delante de ti, todos reclamándote cosas todos los días, todo el tiempo. Danos agua, queremos comer, ya estoy harto de maná, quiero pollito, yo nada más como chicken nuggets. O sea, tantas cosas, ¿no? Y de repente se harta Moisés, Dios le dice, abra la peña. Y lo que hace Moisés en su desesperación, sale su temperamento iracundo y golpea la peña. Dios dice, uy, me acabas de deshonrar, chaparrito. Por eso no vas a entrar a la tierra prometida. Pero lo que quiero ilustrarte es esto, que Dios no cambia tu temperamento, forma tu carácter a través de las pruebas. Todas las pruebas, insisto con esto, tienen que llegar a su final. Pero también déjame decirte algo, que los días más oscuros de tu vida, las pruebas más difíciles de tu vida, ninguna se compara con la que pasó Cristo. Ninguna. ¿Qué dice Hebreos 12? Nos lo sabemos, está aquí pegado, ¿no? Por eso tenemos que tener nuestros ojos en Jesús, el autor y ¿qué? Consumador de la fe. Es decir, que Él es el que nos va a dar la fidelidad a su palabra. Él es el que nos va a estar cimentando así el bracket pegado al diente y decir, yo no me voy a mover de aquí, chaparrito. No te estés fijando en el dolor, pon tus ojos en mí porque estoy formando en ti un carácter. Estoy formando en ti la imagen de mi Hijo. Todos nos sabemos Hebreo 12, espero, ¿no? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Sí? ¿Qué más dice? A ver, acuérdense. El cual por el gozo puesto delante de él, ¿qué más? Sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Y es hermoso, vamos a leerlo, vamos allá rápido. Hebreos 12, vamos, porque sí vale la pena. No, ninguna prueba, ninguna, la más dura que tú hayas pasado se compara con esto. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Dime, ¿en tu prueba más dura has sangrado, has sudado sangre? No. Y Cristo no tuvo defecto y pagó por todos nuestros pecados. Así que en lugar
de que salga tu temperamento, un carácter no probado y digas, es que ya no puedo con la prueba, y te pongas a llorar y te vengas abajo. No, piensa que Jesús, ¿qué prueba más grande sufrió Él? Y habiendo ya olvidado la exhortación que como hijos de Dios dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Las pruebas, mis hermanos, también son garantía de que somos sus hijos. Gloria a Dios a eso. Si tú en algún momento tienes duda de si eres salvo o no eres salvo, mira tus pruebas. ¿Quién está en tus pruebas? Y cuando volteas atrás y ves el resultado de haber pasado esa prueba, vas a ver que Cristo fue enaltecido y glorificado. Y sabrás entonces que fuiste hijo. Verso 7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como ¿a qué? Como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Así que tus pruebas también te garantizan que tú y yo somos, ¿qué? Hijos de Dios. La paciencia en las pruebas es un rasgo de carácter. Por eso dice Santiago, que la paciencia tenga su obra completa. No dice la paz, no, o sea, está completa la palabra, la paciencia. La prueba la tienes que terminar. ¿Cómo? Con los ojos puestos en Jesús. ¿Para qué? Para que su carácter sea formado en ti y en mí. Amén. Nuestra fe es probada todo el tiempo. Nuestra fidelidad a Dios es probada todo el tiempo. Lo puedes entender así. En las pruebas Dios está viendo tu fidelidad hacia Él. No está probando su fidelidad hacia ti. No. Eso es herejía. Dios no está probando su fidelidad a ti, no. Dios está probando tu fidelidad hacia Él. Hijo, si dices que eres mi hijo, entonces sujétate a lo que dice mi palabra. Entonces debes saber que mi voluntad es buena, agradable y perfecta. Entonces sabes que yo estoy contigo todos los días de la vida. Entonces sabes que viene gloria después de esto. Dios está probando nuestra fidelidad hacia Él. Por eso es la prueba de nuestra fe. Eva no pudo superar esta prueba. Cayó en los engaños del diablo. Y he aquí el resultado. Miren, ahora que estoy estudiando el Antiguo Testamento, la verdad siempre me dio pereza el Antiguo Testamento. Sé que hay verdades reveladas que se cumplieron ya en el Nuevo Testamento, pero me daba mucha pereza estudiarlo. Y hoy que lo estoy estudiando libro por libro, no versículo a versículo, pero libro por libro, veo el plan maravilloso de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y veo cómo Dios probó a su pueblo. En resumidas cuentas, hubo primero una teocracia, Dios gobernaba sobre el pueblo. Después hubo una monarquía, el pueblo renegó de Dios porque querían ser iguales a todos los demás pueblos. Y puso primero a Saúl, luego a David y luego ¿a quién? A Salomón, hijo de David. Y el reino de Israel solo duraron 3 reyes juntos. Al cuarto, cuando llegó el hijo de Salomón, Roboam, se peleó con su hermano Jeroboam y dividieron el reino en 2, el reino del norte y el reino del sur. Y el reino del norte se entregaron a la idolatría y empezaron a mezclarse con otros pueblos. Cuando Dios había sido enfático y decir, no te juntarás con otros pueblos, porque precisamente estaba cuidando su corazón, de que no fueran a adoptar costumbres paganas e idólatras. Dios, ¿qué hizo? Los disciplinó. ¿Cómo? Hizo que el reino del norte fuera exiliado y fuera disperso en toda la región del pueblo asirio. Y años después, el reino del sur también, porque se metió a idolatría, el Señor los disciplinó y los llevó cautivos a Babilonia por 70 años. ¿A qué voy con todo esto?
que en ese tiempo ni tú ni ellos no tenían, perdón, la palabra y cómo conocemos hoy a Dios. Conocían a Dios, claro que sí, pero vivían en un pacto, ¿cómo se llama? Perdón, condicional. Decía, si ustedes guardaren mis palabras, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Y en el día que dejó de estar la palabra en el pueblo de Israel, Dios se alejó de ellos. Hoy tú y yo tenemos la garantía de que no importa lo que suceda, Dios está con nosotros. Eso debería llenarte el corazón. Ya para ir cerrando, hermanos, debemos estar gozosos en las pruebas. Acabamos de escuchar un testimonio de una prueba difícil, pero es ahí cuando el carácter de Cristo tiene que florecer en cada uno de los que pasan estas duras pruebas. Dicen en el mundo, ¿no? Al mal tiempo, buena cara. Bueno, al mal tiempo, sujetarnos de la gracia de Dios. Así que pongamos buena cara cuando nos encontremos siendo probados. La forma de que nosotros podamos poner buena cara ante las pruebas es dejando de mirar hacia nosotros y decir, pobrecito de mí, ¿hasta cuándo sufrirá este cuerpo decadente? Y decir, gracias Señor, porque sé que en esta dura prueba tú quieres que me parezca más a tu Hijo. Y pongo mis ojos en Jesús, el cual murió por mí, el cual hizo todo perfecto, y gracias a su sangre hoy yo puedo estar delante de ti, conociéndote, y sé, porque tu fidelidad hacia tu palabra siempre, siempre se cumplirá. Así encontramos gozo en las pruebas, no mirando nuestra pequeñez, sino mirando algo muchísimo más grande que es Cristo. No sé cuál ha sido la prueba más dura por la que hayas estado pasando, por la que hayas pasado o estés pasando. Pero no pongas tus ojos en la prueba. Pon tus ojos en Cristo, porque Él está formando en ti su carácter. Amén. Así que en tu oración, cuando estés en ese tiempo difícil, deberías orar, Señor, ¿qué parte de mi carácter quieres formar en esta prueba? Señor, ¿de qué forma te glorificarás? No lo sé, pero sé que tú tienes el control de esta prueba. Ayúdame a sujetarme de tu gracia, para que la prueba por la que estoy pasando pueda terminarla y cada vez me parezca a tu Hijo Jesucristo, y la paciencia tenga su obra completa. Amén. Así que no puedo dejar que este tiempo acabe así, sino siento que es una responsabilidad que esta mañana todos nos levantemos y oremos a nuestro Señor, pidiéndole que nos ayude a ver su plan maravilloso y que termine de formar nuestro carácter y que nos aumente la fe. Así que algo diferente hoy esta mañana. Ponte de pie, por favor. Y quiero que ores tú en ese sentido. Esta es una oración personal, porque las fallas en tu carácter tú las conoces. Sé que sabes cuáles son las grietas en tu carácter. No pienses en tu temperamento, porque el temperamento no cambia. Más bien pídele al Señor que tu carácter sea formado y que durante la prueba para formar tu carácter la fe no falte. Así que cierra los ojos, inclina tu rostro y ora ahí en tu lugar. Ora. Voy a guardar silencio un momento, pero este es tu tiempo con Dios ahora. Preséntate delante de Él. Dios escucha las oraciones de sus hijos.
En todo tiempo Él está y estará porque Él es fiel a su palabra. Y pídele que no te falte la fe. Que cuando pases esta prueba, tu carácter se parezca más a Cristo. Ora ahí, el Señor está ministrándote, el Espíritu Santo está hablando a tu corazón. Estoy seguro que te dice: tienes que orar por esto. Humíllate delante de Él, humíllate delante de tu Señor. Pídele que te cambie. Pídele que tú puedas reflejar su gloria tras la prueba. Pídele que cada vez tú puedas parecerte más a Cristo. Ora, no te canses de orar ahí, no te canses de orar. Tú eres hijo de Dios. Y si no sabes qué decir, pide al Espíritu Santo que interceda por ti. Porque Él sabe de qué tienes necesidad. Él sabe qué es lo que requieres. Así que confía en Él. Deja que Él también hable. Nos conoce mejor que tú y que yo. Lo escudriña todo. Escudriña lo profundo de Dios. Por supuesto que te escudriña a ti también. Pídele que te demuestre aquello que tu carácter donde debe ser formado. No te canses de orar ahí. Tómate un minutito más. Mi Dios, nos presentamos delante de ti esta mañana como tus hijos, sabiendo que escuchas nuestras plegarias, y te suplicamos, mi Dios, que reveles a cada uno de nosotros, como tu iglesia, aquello en lo que no te hemos sido fiel. Padre, conoces de lo que carece nuestro corazón y nuestro carácter, y hoy entendemos que las pruebas por las que hemos pasado es para que nosotros nos parezcamos más a tu Hijo Jesucristo, porque ese es el propósito de nuestra vida. Mi Dios, míranos arrepentidos y míranos dispuestos a escuchar tu voz, a que pongamos los ojos en tu Hijo, porque la prueba no es en contra de nosotros, sino a favor de nosotros. Y cuando hayamos pasado de las pruebas, poder glorificarte y darte gloria y honra, Padre, porque en todo tiempo tú estás, en todo tiempo tú nos bendices, en todo tiempo nos alientas y nos impulsas, mi Dios. Haznos más como Jesús. Haznos más como Jesús. Esta es nuestra oración. Esta es nuestra oración. Para que cada día moramos a nosotros y que Cristo crezca en nosotros. Que menguemos nosotros para que crezcas tú. Y podamos tomar mejores decisiones. Y que nuestro carácter no se venga abajo, no nos deprimamos, no nos desesperemos ante las pruebas. Que salga a relucir el carácter de Cristo en todas y cada una de ellas. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Y con esta misma actitud, hermanos,